El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer como a la 1 de la tarde. Se le quitó la fiebre. El padre reconoció que esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que Jesús hizo al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con esta parte del Evangelio. Podemos descubrir que es apenas el capítulo 4, estamos prácticamente iniciando el Evangelio de San Juan y en primer lugar ya quieren matar a Jesús. Desde el capítulo 2 quieren matar a Jesús. En segundo, es el segundo prodigio o la segunda señal que Jesús hace. San Juan es muy interesante, ¿por qué? Porque marca 3 ternas de 7. Son 7 los milagros que hace Jesús, son 7 los días que marca el Evangelio como tal, y son 7 los milagros, las señales prodigiosas que Jesús hace. Hoy estamos en la segunda, estamos también en el segundo día, y podrán decir: Padre, pero pues ¿cómo que si fue a Jerusalén, regresó, luego le dijo al Padre un día y el Padre cuando llega a su casa al otro día, ¿cómo que es el segundo día? Bueno, porque cronológicamente no es el tiempo, pero San Juan marca 7 señales, 7 milagros y 7 días, pero siempre nos va a dar 6 milagros, 6 señales y 6 días. El séptimo día es la resurrección, pero San Juan nos va llevando poco a poco para que reconozcamos a Jesús. Por eso el primer milagro o la primera señal milagrosa que Jesús hace es precisamente la conversión del agua en vino. El segundo, pues es como lo vemos, la curación del funcionario del rey, y así va a ir aumentando poco a poco. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos creyendo en Él. Hoy ya sabemos quién es Jesús, ya no tenemos que descubrirlo, podríamos decirlo, pero ciertamente cuántas veces nosotros hemos dejado de lado a Dios. Ya no es alguien importante en mi vida, ya no marca un cambio significativo en mi vida. Cuántas veces, como esa joven, creo que de Canadá, que se hizo famosa, de Argentina, que se hizo famosa porque está afuera del templo y una pizarrita y dice: creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y pues ya de ahí se han soltado un montón de memes unos así como que presentando lo ilógico. Por ejemplo, creo en el fotógrafo, pero no en las fotografías.
creo en el peluquero, pero no en el cabello. Entonces es ahí donde podemos ver lo ilógico, pero ¿qué es lo que pasa? Realmente ya nuestra fe no es algo que norme nuestra vida. Antiguamente, recuerdo, pues ya estamos prácticamente, pues el próximo domingo, que se llama el Domingo de Pasión. Y no debemos de confundirlo con el Domingo de Ramos. Entonces ahí ya empieza propiamente pues el itinerario hacia la Semana Pascual de una manera fuerte. Algunos signos que tradicionalmente se dan o se daban era de que pues el sábado de esta semana pues se cubrían todas las imágenes con su telita morada, excepto el Cristo. Y ya después, ahora sí, para la Semana Santa hasta el Cristo estaba cubierto. Y es precisamente ¿por qué? Porque es una penitencia. Ya también aquellos intercesores que veo en la iglesia, que veo en la parroquia, ya no están. ¿Por qué? Porque Cristo es el camino que me lleva verdaderamente a la salvación. Y es aquí cuántas veces, pues ya tradicionalmente el viernes de la siguiente semana, que es el viernes de Dolores, que también se le llama, o el viernes de Pasión, que pues tradicionalmente se celebra a la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de los Dolores, y en algunos lugares inclusive se preparan aguas frescas y a todos los que van pasando se les ofrece el agua fresca. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo sed y entonces ahora le damos el vaso de agua a aquel que pasa. Y ahí es, aunque no te conozca, aunque vayas pasando, pero pues ya se van muriendo esas tradiciones. Y yo podría decir cuántos de nosotros pudimos vivir en esa tradición de que el último día que se cocinaba, pues ya era el Jueves Santo antes del mediodía y ya se tenía que cocinar para lo que era prácticamente jueves, viernes y a veces hasta el sábado. ¿Por qué? Porque no se podía prender el fogón. Y si se prendía solamente era para calentar, pero no para cocinar. Y era de que te bañabas el jueves antes de que fueras a la misa de la institución de la Eucaristía, porque después ya no te podías bañar, porque si te bañabas te convertías en pescado. Y ya desde el jueves, después de la misa de la institución de la Eucaristía, pues ya estábamos de luto porque Cristo estaba en la cárcel. Entonces ya nada de radio, nada de televisión, nada de nada. Vivir esos días. Y luego el Viernes Santo, pues era prácticamente estar todo el día en la iglesia. Y era de que si se hacía la representación del Vía Crucis, pues salías a la representación del Vía Crucis, regresabas a tu casa, luego se daban las 3 de la tarde y ibas a los oficios divinos. Después de los oficios divinos regresabas y nuevamente a regresar a la parroquia para la procesión del silencio y el pésame a la Virgen María. Y ya se acababa el día. Y al otro día, igual, todavía sin radio, sin televisión, sin nada, sin leer tampoco que los cuentos, que los chistes y eso, no, porque estábamos de luto. Y ya al mediodía, pues bueno, tradición de la Ciudad de México, que salías y te bañaban, porque pues en la calle te bañaban, en la casa te bañaban, y entonces sí ya te ponías a bañar porque se había abierto la gloria. Y entonces pues ya te dejaban ver la televisión siempre y cuando solamente fueran películas de la vida de Jesús, de la vida de santos, o cosas que se relacionaran con la fe. Y pues cuántos no vimos ahí que esa película del Quo Vadis, cuántos no vimos el manto sagrado, cuántos no vimos esa vieja película de Jesús, María y José, y tantas películas que había. Y hoy podríamos preguntarnos, ¿cuánta tipo de película de esta se pasa hoy en la televisión? No, eso no vende, ay, no, eso ya pasó. Y es aquí donde tenemos que preguntar cómo hemos ido diluyendo nuestra fe. Aunque creemos en Cristo, ¿cuántos es Viernes Santo y andan en la playa?
¿Cuántos es Semana Santa? Ay, padre, pero es que yo ya pagué mis vacaciones, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Ah, pero sí tengo tiempo para irme a la playa. Es ahí donde podemos descubrir, ya Dios no es parte de nuestra vida. Y vamos caminando derechito, pero al infierno. ¿Por qué? Porque si no tengo a Dios en mi vida, ¿hacia dónde voy a ir? Si no tengo a Dios en mi vida, ¿qué esperanza tengo? Por eso hoy todo mundo tiene miedo a la muerte. Ay, padre, es que me voy a morir y ¿qué va a pasar? No me quiero morir, padre. Cuando precisamente la santa que tengo aquí a mis espaldas, cuando tenía 4 años, le dice a la mamá, mamá, ojalá te mueras. Y la mamá agarra y se pone como que de los 10,000 colores y se queda así como que, ¿qué dijiste? Que ojalá te mueras. ¿Y por qué quieres que me muera? Ay, mamá, ¿y qué no dicen que estar con Diosito es lo mejor? Y para estar con Diosito tenemos que morir. Ojalá te mueras, mamá. La inocencia de una niña de 4 años. Y hoy no queremos morir, aunque sabemos que el destino es Diosito. ¿Pero por qué tenemos miedo? Porque sabemos que no hemos vivido en paz con Diosito. Porque sabemos que estamos persiguiendo solamente el aquí y el ahora. ¿Cuántas personas, si conozco personas que trabajan en iglesias, en parroquias, y ni por accidente entran a misa, aunque trabajan en la iglesia? Ni por accidente se confiesan, aunque trabajan en la iglesia. Entonces es ahí como uno dice, aquel viejo dicho que decía, ¿quiénes son los únicos que no se inclinan ante el Santísimo? El diablo y el sacristán. ¿Por qué? Nos acostumbramos. ¿Cuántas veces también pues vemos ahí la custodia y vemos una obleíta ahí? Y pues no, mejor voy con San Juditas, ay no, mejor voy con la Virgencita, ay no, mejor voy. Porque pues esa obleíta, ¿qué? Y es la que verdaderamente tiene la presencia de Jesús. ¿Por qué se quiere quedar en un pan? No lo sé. Pero Él quiere estar ahí. ¿Para qué? Para que nosotros nos acerquemos. Pero ¿cuántas veces lo dejamos solos? Y es aquí donde tenemos que descubrir qué es lo que necesita el Señor para que se muestre en su gloria y en su misericordia para hacer esos prodigios. Fe. ¿Qué es lo que reconoce ese hombre? Pues le está insistiendo a Jesús, Señor, mira que mi hijo se está muriendo, ve a sanarlo. Y Jesús le dice, vete en paz, tu hijo ya está sano. ¿Qué hubiera hecho ese hombre? Hubiera dicho, no, ven conmigo. Ahora, funcionario del rey, ¿ustedes creen que no pudo haberle llamado o mandado un mensaje al rey y, oye, mándame unos soldados y me llevo obligado a Jesús? Sí, lo pudo hacer. Pero ¿qué es lo que hace? Cree y se va a su casa. Y todavía no llega a su casa cuando los criados ya salieron. Señor, tu hijo ya se sanó. Y hasta él pregunta, oigan, ¿y cómo a qué horas empezó su mejoría? Ayer a la 1 de la tarde. Oh, sorpresa, a la misma hora que Jesús le dijo, vete, tu hijo ya está sano. ¿Qué es lo que vale el milagro? ¿La palabra de Jesús? Sí, pero sobre todo la fe. Podemos descubrir cómo a lo largo del Evangelio, en todos los actos milagrosos de Jesús, dice, vete, que se cumpla conforme a tu fe. ¿Por qué hoy no vemos grandes milagros de Dios? ¿Por qué hoy no vemos que el Señor desde el primer día llegó y detuvo la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Por qué el Señor no quitó el coronavirus? ¿Por qué el Señor? Porque nos falta fe. Porque no hemos respondido a Dios conforme a la confianza que le debemos. Simplemente 2 años ya semáforo verde y hay personas que les pregunto, y conozco a un joven
que no lo he visto en persona, pero sus papás, ay padre, es que mi hijo no quiere venir a la iglesia que porque el virus. Pero se fue a Disneylandia, y ahí, pues yo creo que en Disneylandia no hay virus, y no es la primera. En este año, bueno, desde el año pasado que ya abrieron Disneylandia, ha ido 5 veces a Disneylandia y 2 años no se ha parado en la iglesia. ¿Es el coronavirus? No, es que ese joven no cree en Dios. Y aunque los papás sirven a la iglesia, el hijo no cree en Dios. Y es aquí donde podríamos preguntarnos, ¿y nosotros verdaderamente creemos en Dios? ¿O solamente porque tengo un problema, porque tengo una necesidad, porque tengo una enfermedad? Y es ahí donde, ay Señor, a ver si tú puedes hacer algo. Y podemos ver, el Señor es el último que agarramos, porque primero voy con la comadre, voy con la vecina, voy con la bruja, voy a que me lean las cartas, voy a que me hagan la limpia, voy a todo, y ya cuando nada puedo, ay Señor, a ver si tú puedes hacer algo. Y no te pudiste evitar tanto si primero venías con Dios, pero con fe. Porque si vienes así como que, ay Señor, a ver si tú puedes, pues Dios te va a decir, pues a ver si tú quieres. Recordemos, ese padre del Evangelio llevó a su hijo con todos los apóstoles, lo llevó con los discípulos y nada, y va, Señor, mira, le traje a mi hijo a tus apóstoles y nada pudieron hacer, a ver si tú puedes. Y agarra y dice, a ver, ¿cómo que si puedes? ¿Qué, no tienes fe? Señor, yo creo, pero aumenta mi pobre fe. Y eso es lo que le vale el milagro a ese padre, que reconoce que le falta fe y le pide la fe que le falta. Podemos ver el caso contrario, aquel leproso que anda y descubre que va Jesús y va, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Y así como que el Señor le dice, a ver, ven, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Señor, si tú quieres, que quede limpio. ¿Qué diferencia hay? No es si tú puedes, Él sabe que puede, pero sabe también que Dios tiene un plan. Si tú quieres, Señor, y si el Señor le hubiera dicho, mira, ahorita no quiero, pero a la vuelta, ese hombre se hubiera sentido mal. No, ¿por qué? Porque él sabía, pero sabía también que posiblemente su pecado le había acarreado la enfermedad. Entonces, Señor, si no quieres, ok, aquí estoy esperando a ver si otro día quieres. Pero el Señor nunca nos va a decir eso. ¿Qué es lo que hace? Lo toca y le dice, quiero, queda limpio. E inmediatamente la lepra desaparece. Fe. Hoy el mundo está carente de fe. Hoy nos hemos alejado del Señor, aunque podamos venir a misa, aunque podamos rezar, pero muchas veces nuestro corazón está lejos de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reencontrarnos con Dios, conocerlo nuevamente. Y aquí es, ¿qué es lo que puedo hacer para reencontrarme con Dios, para conocerlo? Acercarnos primeramente a la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo tienen que no leen la Biblia? Primer paso. Segundo paso, estudiar el catecismo. Ay, padre, pero ya fui al catecismo cuando era niño. ¿Y se acuerdan de lo que vieron en el catecismo? Ay, padre, pues ya pasó mucho tiempo. Pues por eso tenemos que redescubrir nuestra fe. Qué bueno que fuera el catecismo de la Iglesia Católica. A veces podemos decir, ay, padre, pero está bien complicado. Sí, lo sé. Pero podemos empezar con el catecismo que llevan nuestros hijos o nietos. Y darle una repasadita. Y después, miren, los invito, el Papa Benedicto XVI, ahí en la página del Vaticano,
las catequesis de los miércoles del año 2006, 2007 y creo que terminó hasta el 2008. Desde la vida de los apóstoles hasta el último de los escolásticos. Esa es la base de toda la teología cristiana. Ciertamente a veces podemos decir, oiga padre, pero es mucho, claro. Pero el Papa Benedicto nos resume a cada padre de la Iglesia, nos resume a cada escolástico, para que tengamos el fundamento. Ahí es donde vamos a conocer nuestra fe. Ahí es donde vamos a poder tener ese cimiento sólido. Si un santo que se convirtió era anglicano y él para atacar a la Iglesia Católica y decir que la Iglesia Católica era errónea, pues se metió a buscar en toda la historia de la Iglesia y encontró a los santos padres. ¿Y qué terminó haciendo? Pues dejando la Iglesia anglicana y haciéndose católico. Y allá era obispo y acá pues tuvo que regresar a ordenarse primeramente como sacerdote. Ya Dios le concedió ser después obispo católico e inclusive cardenal. San John Henry Newman, que leyendo a los padres encontró la fe que quería destruir. Nosotros tenemos ese depósito. Pero estamos muchas veces como el hijo mayor del evangelio del día de ayer, del hijo pródigo. El hijo pródigo se va, despilfarra todo, tiene que pedir perdón y regresa reconociendo quién era su padre. Pero el hijo mayor que vivió cumpliendo toda la voluntad de Dios no conoció al padre. Cuando le dice, no me has dado ni un cabrito para que me coma con mis amigos. Y el padre le dice, oye, todo lo mío es tuyo. Y literalmente, si el hijo menor le pidió la herencia, todo lo que le quedaba al padre, ¿de quién era? Del hijo mayor. Entonces el hijo mayor no tenía que pedir, porque todo era suyo. Y nosotros muchas veces como católicos tenemos toda la revelación, tenemos toda la historia de la teología, pero no la conocemos. Y nos dejamos apantallar porque el hermano protestante vino y te dijo una cita bonita que tú ni conocías. Te dejaste apantallar porque te dijo muy convencido que solamente tenías que creer en tu corazón y profesar con tus labios que Cristo era tu Redentor y ya ibas a tener la salvación. Pues sí, pero eso se tiene que demostrar en obras. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Con lo que ya tantos hermanos vivieron. La historia de los santos, con que nos supiéramos la historia del santo de nuestro nombre, nuestro santo patrón, lucharíamos por ser mejores. Podemos encontrar a un San Ignacio de Loyola que después de la batalla lo hieren y él quiere pues novelas caballerescas porque él era un soldado y le llevan el evangelio y le llevan las vidas de los santos y pues en la convalecencia pues ni modo, para pasar el tiempo se puso a leer. Terminando dijo, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Y es lo que nos falta, tomar ese tesón y decir, si hay tantos santos que vivieron en situaciones tan difíciles, ¿por qué yo no puedo ser santo? Y es donde tenemos que aprender hoy a conducirnos por los caminos de la fe. Y eso es lo que nos va a dar el acceso a la vida eterna. Por eso, hermanos, pidamos al Espíritu Santo que nos dé este don del entendimiento, de la sabiduría, para guiarnos por los principios divinos y alejarnos de los principios meramente humanos. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración del Padre Carlos de Foucault.
Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.